Arratsalde on denoi, buenas tardes a todas y todos. Si os parece, vamos empezando, porque bueno, creo que entre la calidad de los ponentes que ha convocado aquí HT Gelditu Elkarlanan y el interés social y el interés general para Navarra que tiene este debate, creo que es el tiempo que, como siempre es ajustado en la vida, se nos pasará más rápido de lo que pensamos. Bueno, primero, daros las gracias por vuestra presencia. Quiero dar también las gracias a los ponentes. Deciros que también les había invitado a participar en este debate, bueno, a partidos políticos y a asociaciones que se han ido pronunciando, sobre todo en los medios política o mente sobre esta cuestión durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, pues el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales o la Confederación de Empresarios de Navarra declinaron la invitación. Tampoco el PSN, tampoco el PP, tampoco UPN, pues al final optaron por participar. A mí, como periodista, en este caso más que como moderador, me sorprende porque creo que es un tema que está en la base es una de las cuestiones que está en la base del debate de Navarra. No solo ahora, yo llevo 31 años haciendo información política de Navarra y llevo 31 años haciendo informaciones sobre este proyecto, sobre la necesidad de modernizar la red ferroviaria y sobre cómo la moderniza Navarra, ¿no? Y cómo mejora sus conexiones con Europa, con el Mediterráneo, con el Estado, en fin. Es un debate eterno y bueno, creo que lo veis casi todos en los medios cada día y muchos seguramente lo compartimos en las reuniones más sociales, familiares, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, me sorprende que grupos políticos o poderes fácticos que tienen tanta capacidad de influencia en los medios no quieran exponer su opinión ante la sociedad en un debate abierto, plural, objetivo y equitativo como va a ser este, ¿no? Bueno, quiero presentaros primero a los invitados. Voy a empezar por la derecha. No por nada. Es Francisco Galán. Supongo que muchos le conocéis de hace mucho tiempo, le habréis leído artículos, le habréis leído opiniones. Es un ingeniero de caminos y es autor de la obra Las energías de los fluidos, entre otras muchas cosas. Yo creo que su opinión técnica sobre esta cuestión tiene el valor de alguien que lo dice por conocimiento y que no tiene que posicionarse al margen, más allá de eso, con nada ni con nadie, ¿no? Y bueno, creo que su experiencia durante muchos años en el ámbito público, trabajando en la obra pública de interés general, nos puede servir, es importante. A su lado está Luis Iriarte, miembro de HT Gelditu, de la fundación que organiza este acto. También le conoceréis muchos. Es un colaborador habitual de los medios de comunicación, entre otros del Diario de Noticias. Sus artículos y sus opiniones tienen la virtud de ser, bueno, ponderadas, defendiendo sus posiciones e intentando ser reflexivas y bueno, aportar datos y aportar información y aportar razones, ¿no? Creo que forman un tándem a mi derecha importante. A la izquierda, Pablo Lorente, miembro de la Fundación Sustraya. También es una persona igualmente conocida públicamente. Está en este debate como ha estado en otros muchísimos debates de interés social y político y económico en Navarra en las últimas décadas. Fue parlamentario, fue concejal, ha estado en listas políticas y ha estado en muchas actividades particulares mucho más solidarias que de gran empaque mediático, ¿no? Y junto a él, al final de la izquierda, José Ambelocchi, es un topógrafo, experto en obras públicas. Él es ahora concejal de Geroa y Nuarte. Bueno, también ha escrito y ha opinado y ha dado argumentos desde su punto de vista sobre el debate de cómo se moderniza, cómo se construye, si hay que construir un tren de alta velocidad, si hay que hacer otra modernización de la red y cómo lo hacemos, por dónde lo hacemos. Y yo creo que esos son un poco
todos los argumentos de reflexión que poco a poco los iremos exponiendo sobre la mesa. De verdad lo digo, no porque sea una cuestión así de protocolo, sino creo que al margen de las opiniones de los representantes políticos, que también son respetables, creo que en el momento actual los 4 ponentes que están hoy aquí son unas voces muy autorizadas, con mucha capacidad de darnos, de ayudar a conformar nuestra opinión, ¿no?, en un tema tan complejo y tan importante como este. Bueno, vamos a hacer un formato de debate con una serie de preguntas, con 2 turnos. En cada turno los ponentes tendrán 8 minutos para responder a una pregunta y al final intentaremos ajustar los tiempos al máximo para que tengamos también la oportunidad, para que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas y refrescar también el debate y las posiciones. Y la primera pregunta con la que vamos a empezar el primer turno, que lo empezaremos con Francisco Galán. Con José, disculpa, sí, que perdón, me he despistado en esto como ya me he pasado de intervención más de 1 minuto y luego voy a pedir a los demás que sean ordenados. Bueno, ¿qué opinión le merece en este caso a José Beloki la construcción de una nueva línea de alta velocidad en Navarra? Es una pregunta obvia, pero es una pregunta clave, porque de ahí viene el origen de gran parte del debate, ¿no? Si hacemos una línea de alta velocidad o no la hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que escucharos puede ser importante e interesante para todos nosotros. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker etortzegatik. Muchísimas gracias por venir a todos y todas. Comenzaré primero dejando un poco claro este lío de nombres que tenemos, o esta guerra de nombres, que normalmente suele acompañar a todo debate sobre el tren de alta velocidad desde hace más de 30 años, que empezó llamándose AVE, luego se llamó TAF, luego LAF, luego tren de altas prestaciones. Entonces, pues muchas veces nos liamos con los conceptos o con los propios nombres y yo prefiero huir de ese debate terminológico e ir un poco a lo que define lo que queremos o lo que yo entiendo que debe ser lo correcto que se debe construir, ¿no? Entonces ya le podemos, como he dicho, llamar AVE, TRAF, tren chuchú o como lo queráis, ¿no? Lo que es importante es lo que define las nuevas características del tren que se van a construir. En ese sentido, yo creo que es vital y fundamental ver qué características debe cumplir la red que queremos construir. Sobre todo, pasando primero por haciendo un pequeño análisis de qué es lo que tenemos en la actualidad y si cumple o no cumple los parámetros que se nos exige en Europa. Entonces, pues yo partiendo de la situación actual de la vía, es un trazado que es del siglo XIX, que evidentemente ni las traviesas son del siglo XIX, pero sí su perfil longitudinal, y tiene una serie de características que ahora mismo no cumplen lo que es los estándares europeos. Entonces, pues a partir de ahí, pues yo creo que en este punto los 4 ponentes estamos de acuerdo en considerar que la actual vía está obsoleta y la clave ahora mismo pues, del debate podría ser cuál es la alternativa mejor, cuál es la alternativa que puede funcionar para construir y tener una red ferroviaria eficaz y acorde a los tiempos, ¿no? Entonces, pues la actual situación, como he dicho, de la vía tiene, aparte de que no cumple los parámetros técnicos, tiene un problema de capacidad de trenes. No pueden circular muchos trenes al ser una vía única. Ese es otro de los problemas importantes que tiene. Frente a esto hay 2 alternativas. Una es el sobreancho, hacer un sobreancho a la actual vía, y la otra es la creación de una nueva plataforma. Bueno, yo, como me ha comentado, he trabajado en obra pública más de 10 años, desde allá por el 2004, y me ha tocado bregar desde poniendo estacas con el topógrafo hasta manejando maquinaria de gran tonelaje, maquinaria de gran tonelaje de hasta 100 toneladas con camiones extraviales que son complicados de manejar. Entonces, tengo un conocimiento preciso para saber cuáles son las dificultades a la hora de ejecutar una obra de estas características. También tengo una experiencia a la hora de hacer presupuestos y oficina y control de producción en tema de obra pública, después de haber pasado esa experiencia en obra. Esto lo cuento
para hacer la comparativa que voy a realizar entre las dos opciones que tenemos desde dos puntos de vista. La prevención de riesgos laborales y el coste de la obra. Habría muchísimos más aspectos, pero he preferido, viendo un poco el formato del debate de hoy y que tampoco el tiempo es muy largo, centrarme en esos dos aspectos que me parecen fundamentales, ¿no? La prevención de riesgos laborales y el coste de la obra. Bueno, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, hizo un estudio Senner en el cual, y cito textualmente, situaciones provisionales complicadas, esto a la hora de hacer el sobreancho, aparejadas a la renovación, duplicación de la vía con el mantenimiento del servicio ferroviario de la construcción. Bueno, ¿esto qué viene a ser? Tú cuando vas a ejecutar una obra al lado de una vía de tren es muy complejo y es muy dificultoso y es muy peligroso. Y si está en funcionamiento lo es aún más. Entonces, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, si a eso le sumas la cantidad de gremios que trabajan en una obra, pues tienes un añadido de mayor peligrosidad que hacen que, desde luego, desde ese punto de vista, sea desaconsejable esa opción. Frente a crear una nueva plataforma que ya de por sí una obra tiene todos los riesgos habidos y por haber, añadirle el riesgo de construir a izquierda y derecha sobre anchos de la línea, pues con una línea, como he dicho, en funcionamiento, pues le añades un peligro tremendo. Y luego está el punto de vista del costo. Desde un punto de vista del costo, el precio, para calcular el precio del movimiento de tierras en una obra pública, depende fundamentalmente de su capacidad de producción. Es decir, cuantos más metros cúbicos muevas a la hora, más barato te va a resultar el precio unitario. La producción en un sobreancho frente a una plataforma nueva no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Una plataforma nueva tú puedes producir con muchísima más rapidez, por lo tanto puedes calcular un precio de excavación, por ejemplo, que podría rondar el euro 10 metro cúbico, y sin embargo, si tú tienes que hacer el sobreancho, como he dicho anteriormente, el precio se te va a disparar. ¿Por qué? Vosotros imaginaos el perfil longitudinal de una serpiente que está muy enrollada. Vale, lo que se pretende hacer para que cumpla los estándares europeos en los cuales el perfil longitudinal se adecue a los radios de giro de los trenes de mayor longitud, pues bueno, tienes que acompañarlo a izquierda y derecha de pequeñas excavaciones o de pequeños terraplenes para poder ajustarlo. Eso en el caso que se pueda. Entonces, para hacer esas pequeñas obras a izquierda y derecha, tienes que buscarte préstamos cercanos para llevar el material. Lo mismo en el otro lado. Entonces, eso encarece muchísimo el precio. Encarece muchísimo. Yo no sería capaz de daros una cifra, pero probablemente por 4 o por 5 no estaría diciendo ninguna barbaridad. Eso desde el punto de vista del precio. Entonces, a la hora por eso me parece importante, ¿no? Como he dicho, además de todo esto, de todas estas dos características en las que he querido fundamentar un poco mi primera intervención, luego hay otra que es fundamental también, y es el tema de quién tiene la competencia a la hora de ejecutar esta obra. La competencia, nos guste o no, nos parezca bien, mal o regular, la tiene el Ministerio de Fomento. Entonces, ellos son quienes al final tienen la última palabra y a la hora de ejecutar esta obra. Por desgracia eso es así, pero es bueno, es bueno que la gente lo sepa para no generar falsas esperanzas de que, dependiendo de cómo se planteen las cosas, se pueda o no cambiar, porque la decisión al final, por desgracia, no está aquí. Y eso es un déficit que yo podría estar en desacuerdo, pero que es la realidad, ¿no? Entonces, como he dicho, esos dos aspectos que me parecen fundamentales a la hora de comparar ambos proyectos, el costo y la prevención de riesgos laborales. A partir de ahí, mercancías, que se ha hablado mucho del tema de las mercancías. Si va a llevar, no va a llevar las mercancías. Bueno, yo cuando trato estos debates siempre procuro tener y contar la que es la globalidad del sistema ferroviario. O sea, no es incluso la globalidad del sistema del transporte completo. O sea, incluido tráfico tráfico de transporte por carretera, tren, avión, barco, etc. Entonces hay que tener esa globalidad a la hora de funcionar. Y con el tren funciona lo mismo. El hecho de tener una nueva plataforma no significa que la otra plataforma deje de funcionar o no se utilice.
el hecho de que todo el tráfico de pasajeros de una vía que ya está saturada, porque está saturada la vía, pase a la nueva vía, entonces se te queda la vía libre, la vía antigua se te queda libre, donde puede funcionar el tráfico de mercancías. Eso por un lugar. Siguiente, estamos en una situación estratégica. Navarra está en una situación absolutamente estratégica. Forma parte, además, recientemente, de uno de los 9 corredores fundamentales del transporte por carretera, el del transporte por ferroviario a nivel europeo. No sé si os voy a enseñar un plano que tengo por aquí. Este plano indica, no sé si lo veréis muy bien, o igual no, ¿verdad? Va a ser que no. Me parece, bueno, es un plano de toda Europa. Además que vas con el tiempo ya... Sí, bueno, termino enseguida. Es un plano europeo donde ve las dos importantes vías ferroviarias que corren por la península ibérica y una recorre Navarra. Y bueno, desde ese punto de vista, las potencialidades que hay para como núcleo ferroviario del sur de Europa, pues el hecho de conectarnos pues le da más valor. Como dato final, que ya me estás mirando, daré el dato del puerto seco de Tudela. El puerto seco de Tudela, que se ha empezado a implementar ahora, de Tudela al puerto de Bilbao, hay 244 kilómetros por carretera y 170 kilómetros por carretera y en ferrocarril son 240. Entonces, el hecho de poder llevar uno al otro, el hecho de tener una vía, pues evidentemente reduciría esa gran distancia y esa gran diferencia. Bueno, yo creo que ya muy bien. Me he pasado un poco. Mira, es que José, muy bien. No, te has pasado un poquito. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué opinión le merece, en este caso, a Luis Iriarte, miembro de AHT Gelditu, la construcción de un tren de alta velocidad en Navarra, ¿no? Bueno, pongo un poquito el mapa de lo que está pensado. Lo que está en azul son los tramos finalizados. Bueno, finalizado solamente la infraestructura básica, en los tramos proyectados hasta Olite y bueno, el resto iría, digamos, hacia abajo, saldría por corte. Son cerca de 200 kilómetros. Solamente quiero resaltar cuatro ideas básicas. Tiene un fortísimo impacto medioambiental en el territorio navarro, es un enorme gasto económico. Para el tráfico de pasajeros serviría para una pequeña minoría de la población, nosotros le hemos llamado un tren elitista. Elitista no queremos decir que solamente la franja de los ricos de Navarra, esporádicamente muchas clases medias altas podrían usar el tren y por último negamos que vaya a servir para mercancías. Voy pasando un poquito para que veamos un poquito el impacto medioambiental. Estas son las obras en la zona de Villafranca. La ocupación del suelo en el ancho mínimo son 40 metros de ancho. Nosotros calculamos que en estos 200 kilómetros se ocuparía en un terreno que en muchas ocasiones es muy fértil y en algunos casos con zonas a proteger de 1.600, 1.700 hectáreas. Para hacernos una idea, más de 2.000 campos de fútbol. Esto crea, bueno, vemos ahí el destrozo que se hace, ahí es la parte que ya está hecha, si vemos un poquito, todo va vallado. Esto crea un efecto barrera por toda la parte del territorio navarro y aparte del terreno que perdemos, en muchos casos agrícola, bueno, en los que serían los viaductos. Recordemos que la línea de alta velocidad tiene que ir lo más recta posible, luego en muchos casos hay viaductos y túneles, bueno, pues incrementaría el uso de canteras, de cemento, etcétera. Paso al segundo argumento. El cálculo son 3.000 millones, podría subir a 4.000 millones de euros el gasto. Para que nos hagamos una idea, si calculamos que el gasto anda cada kilómetro de alta velocidad entre 14 y 18 millones, para que nos hagamos una idea, el coste de 4 kilómetros de TAP es lo mismo que el presupuesto anual de la UPNA. ¿Por qué? Decimos que los costes de construcción, solamente eso sería el coste de construcción. En ningún caso, en ninguna línea del Estado español se recuperan los costes de construcción.
En ningún caso. Solamente hay algunas líneas que tienen suficiente número de pasajeros para recuperar el dinero que se ha invertido en el mantenimiento y la operación. Estas líneas son la de Sevilla, Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona. Los expertos calculan que para que una línea se pueda pagar solamente, no la construcción, sino el mantenimiento y la operación, de 6 a 9 millones de pasajeros. Queremos recordar que, según los datos de Renfe, en 2016 utilizaron los servicios de larga distancia en Navarra o por Navarra 900.000 pasajeros. Estamos muy lejos de cubrir los gastos solamente de operación de la línea del corredor navarro. ¿Esto qué implica? Subvenciones, aparte de la obra, subvenciones continuas públicas para lo que nosotros consideramos una minoría de la población. Todo esto, podríamos decir que hay muchos servicios que se dan que no son rentables, obviamente, pero nosotros consideramos que actualmente hay para moverse a Madrid o a Barcelona suficiente. En 3 horas y cuarto estás en Madrid, por ejemplo, en 50 minutos estás en 60 minutos estás en Vitoria. Creemos que son unos tiempos razonables para llegar a diferentes lugares. El ahorro de esta enorme inversión e impacto medioambiental sería como mucho a Madrid media hora y 10 minutos a Vitoria. Cuento rápidamente, decimos que es para una minoría de la población, porque estos trenes de alta velocidad son para quien los coge habitualmente. Nos preguntamos quién viaja habitualmente a Madrid, Barcelona, etcétera, en un tren de estas características con precios muchísimo más caros. Solamente queremos recordar, según datos de Cáritas, 60.000 personas están viviendo en pobreza severa en Navarra y 160.000 en riesgo de pobreza. Recordamos también que solamente conecta las grandes ciudades. Vamos al tema de las mercancías. Queremos recordar, y lo hemos insistido muchas veces, no hay ninguna línea de alta velocidad que lleve mercancías en el Estado español. Queremos recordar que un experimento que hicieron público-privado entre Perpiñán y Figueras se ha venido abajo, la concesión ahora andan en peleas, han cerrado ese tráfico de mercancías y están en un proceso de liquidación. Quiero poner, se ha movido un poquito bueno, aquí hay declaraciones de todo tipo, estas son de la COE. La COE dice que no es sospechosa de ser anti-TAV, el uso de las líneas de alta velocidad para tráfico de mercancías es inapropiado. Están las declaraciones de Iñaki Barrón, que es director de alta velocidad y viajeros de la UIC, en donde viene a decir que la Y vasca, que es el modelo que tenemos, el modelo que se supone que sería mixto, no es una línea ferroviaria de mercancías, puede venir bien a las mercancías al liberar surcos de la línea convencional. Luego, bueno, habría más casos. Tenemos los mapas, por ejemplo, del Gobierno de Navarra, donde no hay conexión de alta velocidad con la Volkswagen. Tenemos el caso en el que Íñigo de la Serna dice que la conexión entre Vitoria y Burgos no va a llevar mercancías. Bueno, es una evidencia ya que no va a llevar mercancías. Entonces nos preguntamos qué necesidad hay solamente para pasajeros en una obra que no tiene ningún tipo de rentabilidad, que necesita subvenciones públicas continuas, qué necesidad hay de construir este tipo de infraestructura. Y por último, bueno, algo que nos parece importante también, se ha descuajeringado un poquito esto. El TAV está pensado en un modelo social y lo abordaremos en la segunda parte. El modelo social que pretenden y que se están impulsando desde bastantes años es el modelo de las grandes ciudades. Evidentemente, el TAV no conecta los pueblos que hay en Navarra, sino que conecta las grandes ciudades: Pamplona, Zaragoza, Madrid, Barcelona. Queremos recordar que pueblos como Alsasua o Tafalla perderían los servicios de largo recorrido. Los compañeros de Tafalla nos comentan que el 70% de los trenes que paran en Tafalla son Alvia. Recordemos que cuando las líneas de alta velocidad se ponen en funcionamiento, la mayoría de las líneas que van por el tren convencional desaparecen porque de alguna manera hacen competencia y no hay suficiente número de viajeros para tener en alta velocidad. Recordemos
rápidamente que en el Estado español hay 25 millones de viajeros en alta velocidad y hablamos en Francia, por ejemplo, de 160 millones. La inversión que se ha hecho y el número de pasajeros que mueve no tienen ningún tipo de relación mínimamente racional. Este es el mapa de mercancías. Si lo miramos un poquito, conecta con con Zaragoza, y de ahí las mercancías van hacia el puerto de Bilbao. Por ahí es por donde saca gran parte de la Volkswagen, saca sus mercancías. Si en algún caso se llevasen en alta velocidad, no habría línea que conectase con Barcelona, porque la línea que va a Barcelona no lleva mercancías y además no está construida para ello. Es un ejemplo palmario de que, bueno, ni siquiera habría conexión con uno de los puertos más importantes, que es el de Barcelona. Y termino aquí. Muchas gracias, Luis, sobre todo por la exposición y por acertar con el tiempo clavado. Sí, no te... Bueno, os dejo con la exposición de Francisco Galán. Muy bien, bueno, en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar en este debate exponiendo mi punto de vista, que como veréis es favorable al tren de alta velocidad. Voy a poner una serie de diapositivas y cada una lo que voy a hacer es hacer un comentario. Esta primera es el porcentaje de transporte de mercancías que hay en Navarra, que es 0,71%, frente a la media europea, que es el 17%. Este dato me parece a mí que pone de manifiesto la importancia de cambiar este coeficiente, dando un apoyo al transporte por mercancías, porque si no nos quedaremos fuera de la competitividad. Esta otra diapositiva es el plano de los esquemas ferroviarios europeos de mercancías, que se puede ver que hay un corredor que pasa por el Atlántico y otro que pasa por el Mediterráneo. Este es el del Atlántico y este es el del Mediterráneo. Y en el siguiente la ampliación que ha hecho la CE de los corredores de mercancías está el que une los dos corredores pasando por Pamplona. Es decir, esto hace ver que Pamplona puede ser un punto importante en el transporte de mercancías según los esquemas europeos. Partiendo de esta situación, en este cuadro se ven los datos de la línea actual y los estándares europeos con los que se está proyectando el tren de alta velocidad en Navarra. Entonces, en primer lugar, la diferencia es esencial. Hay una vía única o una vía doble. El ancho es diferente. El dato más importante es que la línea actual tiene unos radios de giro de 250 a 500 metros proyectados el siglo XIX y el estándar europeo es de 3.550. Es decir, se comprende que es imposible pasar de un radio a otro sin hacer una vía nueva. Una cosa, la pendiente actual es del 2% y la pendiente europea 1,25%, lo cual hace que también sea imposible utilizar la vía actual con los estándares europeos. La tensión, cosa que nunca se habla, es decir, no solo hay que cambiar el ancho, hay que cambiar la tensión. La tensión actual es de 3 kilovoltios y la tensión de las líneas europeas es de 25. La longitud de los trenes de mercancías es de 400-500 y la prevista en Europa es de 750, lo cual es muy importante porque es la que favorece la competitividad del transporte de mercancías. La línea actual tiene una velocidad de Alvia de 92 km por hora, que luego comentaré, y la velocidad de los estándares europeos es 250. Los trenes actuales son 28 de pasajeros, 20 de mercancías y la capacidad de la línea actual es 68. Las previsiones a corto plazo serían 52 de pasajeros, 30 de mercancías y la capacidad de la doble vía es 250-300. Como se ve, datos absolutamente y casi cualitativamente diferentes de los de la línea actual. Bueno, este es el plano que antes ha puesto.
de los trazados, que no lo voy a comentar. Luego hay un tema que es extraordinariamente importante, pero que yo creo que debe ser objeto de otro debate, es dónde se hace la conexión a la Y vasca. Aquí hay dos opciones, salir a Ezkio con esta conexión o salir a Vitoria con esta otra de trazos. Desde mi punto de vista es fundamental llegar a Ezkio, que además es lo que figura en el plano de la Comunidad Europea, porque es lo que nos hace estar en el circuito principal. Si la línea principal, si la línea va a Vitoria, la línea del tren de alta velocidad, la línea que una los dos corredores irá de Vitoria a Miranda, de Miranda a Logroño y de Logroño a Castejón, con lo cual Navarra se quedará en un circuito secundario, lo cual será desastroso para Navarra. Por eso no solamente hay que hacerlo, sino que hay que ir a Ezkio. La solución de las dos alternativas se ven en este plano. Esto es concretamente la solución de Ezkio y esta es la que va a Vitoria. El trazado en negro es un túnel, mientras que lo que está visto en la solución de Ezkio es el tramo verde. En comparación con esto, el tramo a Vitoria visto es todo esto. Concretamente son 22 kilómetros frente a 55 vistos, lo cual quiere decir que la afección ambiental que va a quedar vista en la solución a Vitoria es muy superior, más del doble que la de Ezkio, porque solo son esa proporción de kilómetros, lo cual hace que el impacto ambiental de la solución de Ezkio sea mucho menor. Además, como se ve en este cuadro, la solución a Ezkio tiene 71 kilómetros menos de recorrido a la frontera. El recorrido a San Sebastián sería de 43 minutos, mientras que el recorrido yendo a Vitoria es de 1 hora 9 minutos. Esto quiere decir que esa diferencia de kilómetros hace mucho más costoso el mantenimiento de la circulación en la solución a Vitoria, y la diferencia de tiempos provocará que para ir a San Sebastián se seguirá yendo en autobús o en coche, porque se tardará menos que en tren, lo cual propicia la solución a Vitoria, a la solución a Ezkio, pero como digo, no quiero entrar porque es un tema complejo. Bueno, aquí están los datos generales, pero voy a pasar no me da tiempo, pero hay una cosa que sí quería decir. Tienes 3 minutitos o 4 los tiempos de recorrido de la vía, que es una cosa que antes incluso se ha comentado, un dato que yo creo que no es correcto. El tren a Madrid va de Pamplona al Cambiador a esta velocidad, del Cambiador a Madrid a esta velocidad. Datos facilitados por Renfe. Con lo cual, la media sale esta velocidad y esta duración de 3 horas 9 minutos. Si se hace la línea de alta velocidad y se sigue con el Albia en todo el recorrido irá a la velocidad que ahora va desde el Cambiador a Madrid. Con lo cual, el tiempo de Pamplona al Cambiador es de 0,8, este se mantiene en el 1 hora 23 y el tiempo total son 2 horas 12 minutos. Es decir, que manteniendo el Albia se ahorra 1 hora respecto al actual y no media hora como se suele comentar. Y estos son datos de Renfe. Si en esta vía viniese una AVE, entonces todo el tren iría a 250 por hora y la duración sería 1 hora 42 minutos frente a las 3 horas 12 minutos actuales. Y estos son los datos reales de la duración. Es decir, que el tren para ir a Madrid con Albia tardará entre ida y vuelta, que es lo que hago yo cuando voy a Madrid, 2 horas menos, que me permiten estar 2 horas más en Madrid o salir 1 hora más tarde y llegar 1 hora antes. Bueno, luego aquí hay otros temas que no sé si me dejas. Sí, aún has cumplido los 8 minutos, tienes 1 minuto y medio. Bueno, esto dos. Esto es el recorrido de la desaparición del bucle pasando por este nuevo trazado. La desaparición del bucle implica hacer una estación de pasajeros que se ha proyectado en Echabacoiz formando parte del PESIS. A mí me parece que el PESIS tiene muchas dificultades de desarrollo y que probablemente haya que desarrollar el tren de alta velocidad pasando del PESIS. Una de las dificultades del PESIS es el desarrollo en la zona de San Jorge, que es donde la actual estación, que es esto. Este desarrollo
se ha hecho, yo creo que con unas alturas excesivas, incluso con edificios de 19 alturas y otros de 15, probablemente para dar una gran plusvalía a esos solares. Yo creo que eso se debiera modificar y hacer una ordenación ajustada a la necesidad urbanística de la zona, aunque el valor de los solares sea menor. Esto es ya termino, esto es la estación de mercancías, que debe ser muy importante para asegurar el uso ferroviario del tren de alta velocidad. La línea de alta velocidad se puede usar para mercancías, teniendo en cuenta que los trenes de pasajeros van a 250 km por hora y los de mercancías a 100 o 120. Eso quiere decir que tienen que funcionar o en horarios diferentes, generalmente los de mercancías por la noche, o estableciendo unos puntos de parada para que les adelanten los de viajeros. Concretamente, en el caso en el tramo entre Irurzun y Ezkio hay previsto uno, y yo pienso que debiera proyectarse otro en Tafalla, que quizá pudiera servir incluso como estación. El otro tema que también es importante son las mercancías de la Volkswagen. La Volkswagen saca, cuando está en plena producción, 7 trenes de coches al día y le llegan 2 de mercancías. Es decir, 9 trenes al día, que multiplicado por 2, porque vuelven vacíos los que van llenos, son 18. Para la Volkswagen es muy importante que se vaya a Ezkio por el acortamiento de longitud y, por tanto, de gastos de mantenimiento que supone respecto a la situación de Vitoria. Es decir, ya voy a dejar y luego en la segunda parte... Sí, en la segunda parte insistimos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a acabar esta primera parte del debate con Pablo Lorente, que bueno, sigue respondiendo a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué opinión le merece la construcción de un tren de alta velocidad en Navarra? Pablo. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a HT Gelditu el que haya convocado este debate público, ¿no? Nosotras y nosotros, desde la Fundación Sustraiera Cuncha, es conocida la posición contraria a la construcción de un ramal o de un trazado ferroviario llamado de alta velocidad o altas prestaciones. Y hemos planteado una alternativa que luego desarrollaremos, si os parece, en la segunda intervención. Con el tema del tren de alta velocidad, no ahora, sino desde hace muchos años, estamos sufriendo una doble imposición, ¿no? Los navarros y navarras sufrimos la imposición que viene del Estado, en este caso de Madrid, sobre un modelo ferroviario basado en un modelo muy concreto de sociedad, de economía, de movilidad, muy vinculado, como ha comentado antes Luis, a las grandes corporaciones y al gran capital. Y, por otro lado, pues estamos sufriendo la imposición del Gobierno de Navarra, tanto de los anteriores como del actual, en cuanto a que se ha negado el debate, la transparencia y la posibilidad de presentación de alternativas. Entre ellas, algo que, como se nos llena a todos la boca con la Unión Europea, la propia Unión Europea, en diferentes directivas, habla de incluso la alternativa cero, es decir, no hacer nada, ¿vale? Aquí lo que siempre se ha planteado, y en eso a nivel mediático ha sido totalmente en los últimos años en la mayoría de los grandes medios de comunicación, es que solamente o se hacía el TAV o era la catástrofe, ¿no? Navarra desaparecía del mapa ferroviario. Es cierto que Navarra tiene un trazado hecho en el siglo XIX, pero resulta que los ingenieros del siglo XIX tenían más visión a medio y largo plazo que muchos de los precursores actualmente del TAV, y ya establecieron la posibilidad del desdoblamiento de la vía para incrementar considerablemente el flujo de transporte ferroviario en Navarra. Es verdad que tenemos un ferrocarril como trazado hecho en el siglo XIX, pero resulta que desde el siglo XIX estamos en el corredor Atlántico-Mediterráneo y hay trenes que salen, que entran y que pasan por Navarra, que van a los puertos tanto del Mediterráneo como del Cantábrico o del Océano Atlántico, y que también salen a Europa. Es verdad que tenemos un transporte del siglo XIX, pero resulta que tenemos unos trenes de media a larga distancia que han cubierto las necesidades durante muchos años, que teníamos los navarros y navarras para poder ir o viajar
y que viniesen personas y también mercancías. Lógicamente es un trazado que desde nuestro punto de vista no solamente hay que mejorar, sino que hay que potenciar. Da la casualidad que todos los que apoyan el tren de alta velocidad, sin excepción, y me refiero no solamente a técnicos, me refiero sobre todo a partidos políticos, a gobernantes, han sido los precursores de cargarse el tren como servicio público. Y podemos verlo que en los últimos 30 años se han invertido miles de millones en líneas de alta velocidad y, sin embargo, se han cargado el tren como servicio público y de carácter social, eliminando líneas tanto de pequeña, mediana, larga distancia, los trenes nocturnos, por ejemplo, e incluso se han ido cargando ahora es poco, pero es que antes era más, el transporte de mercancías por ferrocarril. Porque el lobby vinculado al petróleo y al transporte por carretera y privado, lógicamente, tenía sus intereses y se ha beneficiado desde los diferentes gobiernos del Estado a esa línea de negocio. Es importante entender que la normativa europea que se ha citado es sobre todo para hacer nuevos trazados. Cuando se está hablando que el actual trazado no es reconocido en los estándares europeos, se dicen medias verdades, con lo cual son mentiras completas. Y me explico. Cuando se habla de que los transportes, por ejemplo, de mercancías tienen que ser de 750 metros los convoys de ferrocarril, en estos momentos el actual trazado ya garantiza prácticamente en todo su recorrido trenes de 500 metros. Hay otros problemas técnicos que no es el trazado, son las máquinas, por ejemplo, que tiran de esa cantidad de vagones que tienen que tener una potencia mayor y que a determinados intereses, lógicamente, incrementan los costes. Antes lo ha comentado Luis, alguien nada sospechoso como la patronal española, la COE, lo que ha solicitado al Gobierno español, al anterior, a este y al que venga, es mejorar las infraestructuras ferroviarias, no para la alta velocidad, sino para abaratar los costes de explotación que tienen por el uso para transportar mercancías por ferrocarril. Y en ese sentido el Estado hace unos años ya bajó las tarifas para favorecer que las grandes empresas, sobre todo de transporte de mercancías y que necesitaban del transporte ferroviario, pues pudiesen usar más el ferrocarril. Los que defienden el tren de alta velocidad no presentan un solo estudio de viabilidad, no solamente económica, tampoco social y tampoco medioambiental. Y el karma que se pronuncia continuamente de progreso, pues resulta que tenemos países como Austria o Suiza que no tienen muchas líneas de alta velocidad y mayoritariamente el transporte de mercancías se hace por ferrocarril en esos países. ¿Por qué el Estado español, que tenía hasta hace no mucho una amplia red ferroviaria en funcionamiento y que ha ido desmantelando en detrimento del transporte de mercancías y de las personas por potenciar el tren de alta velocidad, no ha tenido esa red? Pues lógicamente por motivaciones políticas y económicas muy vinculadas a determinados intereses. ¿Por qué estamos en contra del tren de alta velocidad también en Navarra? Pues porque tenemos una posibilidad de aprovechar lo que tenemos, que es una infraestructura que está proyectada para una doble vía y que por mucho menos dinero garantizaría unos ratios tanto de velocidad, si hablamos de velocidad, como de transporte de pasajeros y de mercancías, adecuados, suficientes y muy importantes para potenciar la movilidad ferroviaria, que lógicamente tendría que ir en detrimento de la movilidad por carretera, sobre todo en las mercancías. ¿Por qué no se hace eso? Pues lógicamente porque el clan del hormigón, del cemento y de las grandes tecnologías no sacan tajada con ese tipo de infraestructuras. Estamos hablando de infraestructuras ferroviarias muy costosas, las de alta velocidad, que no solamente son el coste económico que conlleva su construcción, sino el coste económico que lleva su mantenimiento a medio y largo plazo. Y de eso nunca se habla, porque lógicamente no interesa sacar esos números. Si resulta que, aunque sea ganarle una hora al ferrocarril actual del Albia,
tenemos que invertir miles de millones de euros, cuando por menos de la mitad podemos tener mejoras sustanciales ferroviarias que garanticen no que el 20 o el 25% de la población tenga acceso a un ferrocarril de alto estándar, sino sobre todo que la mayoría social, que puede ser prácticamente el 100% de la población, tenga un ferrocarril con unas velocidades adecuadas, con un transporte de mercancías adecuado y sobre todo sustituyendo lo que pasa por la carretera, ¿por qué tenemos que optar por lo más caro? Nuestra apuesta es descongestionar los nudos ferroviarios actuales, aumentar las frecuencias de los actuales alvias, que se conseguiría con un desdoblamiento de vía, abaratando los precios de billetes, haciendo políticas de apuesta realmente, no las que hace actualmente el Estado, que saca 25.000 billetes del AVE a 15 euros. Venga, pero claro, no dicen que el resto del coste de explotación o del coste de mantenimiento o del coste de ese trayecto lo estamos pagando a escote con los presupuestos generales del Estado, que los navarros y navarras también contribuimos a mantener. Hay que optimizar y aumentar las estaciones existentes dentro de los pueblos y las ciudades, en lugar de eliminar estaciones y apeaderos, como se ha hecho en los últimos 30 años, y no construir nuevas estaciones innecesarias y alejadas del centro. Hay que reducir al mínimo los riesgos y molestias de las actuales vías, y hay tecnología con posibilidades muy avanzadas de hacerlo. Hay que crear, en definitiva, un tren moderno, efectivamente, y un buen servicio público de transportes que aproveche al máximo lo existente, porque es la decisión más inteligente y eficaz desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Eso es eficiencia y eso es ser competentes. Tal vez no somos competitivos desde un punto de vista que se nos quiere vender con el tema del TAV, pero ser competentes sobre todo con los recursos y los dineros públicos. Porque al final todo el dinero que se está metiendo en obras de este tipo se tienen que detraer de otras partidas presupuestarias. Entonces, mientras se han hecho recortes en materia sanitaria, educativa, de pensiones, de otro tipo de infraestructuras necesarias, sin embargo, en el TAV se han invertido miles y miles de millones que muchos de ellos van a la deuda pública del Estado que tenemos que pagar entre todas y todos. Pablo, estamos ya... Por ir concluyendo, y luego si queréis profundizamos más, cuando se habla de trayectos muy concretos, y si queréis luego hablamos del caso de Ezquio-Itxaso, que parece que el señor Galán lo ha puesto encima de la mesa, simplemente decir que, bueno, que igual son menos kilómetros perforar la Sierra de Aralar, efectivamente, que ir hasta Vitoria, incluso aunque estemos a favor del tren de alta velocidad, vamos a suponer, pero que nos cuenten a las personas que vivimos en Sacana qué va a significar eso y al resto de los aquí presentes qué va a pasar con los acuíferos de la Sierra de Aralar, si nos va a pasar lo mismo que en Pajares, por ejemplo, o qué se va a hacer, qué planteamientos se quieren hacer realmente a la hora de ganarle unos minutos para perforar una sierra de indudable valor ecológico y medioambiental. Gracias, Pablo. Bueno, acabamos así la primera parte del debate, empezamos la segunda. En esta segunda parte, además de que si cada cual quiere aclarar algo de lo que los demás han comentado, sobre todo los que han ido hablando al principio, la idea es poner dos preguntas nuevas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué papel tendría en el caso de que se llevase a cabo la construcción de un tren, un tramo de un corredor navarro de alta velocidad, el tren convencional? Algunos de los ponentes ya han adelantado algunas reflexiones sobre eso. Y también, bueno, si los cuatro invitados creen que la construcción de una vía de alta velocidad, con los costes medioambientales, etcétera, económicos, territoriales, que se han puesto sobre la mesa, puede contribuir al cambio climático o cómo contribuye al cambio climático, ¿no? Bueno, esas son las dos preguntas de esta segunda parte. Vamos a empezar con el turno ahora con Francisco Galán. Bueno, la verdad es que les tengo que dar las gracias porque han respetado bastante bien los tiempos y bueno, iremos cambiando un poco los turnos. Bien, bueno, en primer lugar quería matizar un punto que Pablo, ¿no?, ha comentado sobre los acuíferos de Aralar. El AVE no pasa por los acuíferos de Aralar, rodea la Sierra de Aralar. Yo tengo planos del trazado en los que se ve claramente. Incluso el trazado es tan largo del túnel precisamente por no entrar en los acuíferos de Aralar. Es decir, que
la roca por la que pasa no son las calizas kársticas de los acuíferos, sino las ludotitas que hay en la parte oeste. Y eso ha sido la razón por la que se han eliminado trazados más al este que había en principio, que de Irurzun salían entre Beasain y cerca de Tolosa. Es decir, que hay que quitar el planteamiento que mucha gente tiene de que es un riesgo de afectar a los acuíferos. Bien, entonces ya, una vez aclarado eso, paso a la segunda parte. Es decir, lo que yo creo que en este momento es importante es aclarar cuál es el objetivo del tren futuro. Desde mi punto de vista, el objetivo del tren futuro es asegurar que se aumenta el tráfico de mercancías, probablemente potenciando la estación de Noain, y asegurar el transporte de larga distancia. Para el transporte de media distancia, probablemente sea mucho mejor el autobús que el tren. Yo, concretamente, en esta diapositiva he puesto un texto editado por Sustrai Erakuntza, en el que he tachado la palabra tren y pongo la palabra autobús. Y se puede comprobar que todo es perfectamente aplicable al autobús. En este momento hay de Pamplona a Tafalla 21 autobuses diarios y 9 de Pamplona a Alsasua y, por supuesto, los de vuelta. ¿Eso qué puede permitir? Pues que los autobuses vayan mucho más a menudo que el tren, que siempre tendría mucha más capacidad que los autobuses, y que, por tanto, se haga un mejor servicio. Yo os invito a leer todo este texto y veréis que es absolutamente aplicable a cualquier transporte público y social, bien sea del tren, como ponía en el documento inicial, o poniendo autobús, como pongo en la corrección que yo he hecho. Bien, entonces, otro tema del que yo quería hablar en esta segunda parte es el tema del costo energético de los diferentes medios de transporte. Es un tema complejo y difícil de exponer. Yo he puesto aquí este cuadro con los datos que he encontrado más fiables de todo lo que he encontrado. Entonces, concretamente, se refiere al costo energético del trayecto Madrid-Barcelona, comparando el coche, el autobús, el avión, el tren convencional y el tren de alta velocidad. En cada caso figuran las distancias reales de cada medio de transporte. Hay que tener en cuenta que en el caso del avión o en el caso del tren de alta velocidad se suma los recorridos en coches desde las estaciones de aparcamiento al centro de la ciudad, con lo cual los datos de consumos son la suma de todo ello. Los datos de consumos están todos en kilovatios hora, aunque en algunos casos, lógicamente, son de gasolina. Pero esto es la energía que tiene la gasolina trasladada a unidades de kilovatios hora, que también es una unidad de energía. Entonces, aquí se ven, para tres hipótesis de llenado de los vehículos, ocupación baja, ocupación media o ocupación alta, los consumos energéticos de cada caso en total por viajero. Y luego aquí está la contaminación en emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 de los vehículos de gasolina o incluso del avión son función de las emisiones que emite la gasolina, y los de trenes, supuestos eléctricos, es las emisiones de la parte proporcional que la generación media del sistema eléctrico peninsular tiene con fuentes de petróleo. Es decir, está claro que si toda la energía eléctrica se generase con fuentes renovables, las emisiones de CO2 en los trenes serían cero. Aquí he puesto la parte proporcional de emisiones en función de la parte de energía que no es renovable en el sistema eléctrico peninsular, mejor dicho, que emite CO2. Hay algunos países como Holanda en que todos los trenes funcionan con energía renovable, comprando energía renovable para ese fin. Entonces, en estos cuadros se ve, por ejemplo, refiriéndonos a la ocupación media, se ve
que el consumo de energía por pasajero está claro que en el tren de alta velocidad es similar al del autobús, el del avión siempre es grande, el del coche siempre es grande y el del tren normal es algo mayor que el del tren de alta velocidad. En las emisiones hay una relación parecida. Entonces, ¿a qué se debe esto que a mucha gente le puede sorprender que el tren de alta velocidad sea tan rentable energéticamente y con tan pocas emisiones? Pues a que son trenes muy aerodinámicos, tienen pocas paradas, con lo cual tienen poca aceleración y mucha velocidad fija, a que son trenes más ligeros que los trenes convencionales y también a que cuando van parando se recarga la red. También al funcionar a 25.000 kilovatios las pérdidas eléctricas son mucho menores que en los trenes convencionales que iban a 3.000. Es decir, con este cuadro yo creo que queda bastante claro que energéticamente y del punto de emisiones el tren de alta velocidad es una buena solución. En cualquier caso, en cualquier porcentaje de ocupación. Yo, por otra parte, aquí debajo pongo que el consumo de transporte por carretera es 6 veces más que el del tren y que las emisiones son 2,5 veces más. Es decir, que de cara a un funcionamiento del futuro tenemos que potenciar que el tren de alta velocidad sea un tren también de mercancías, con lo cual, como antes he comentado, es perfectamente compatible. Entonces, en este caso, es muy importante, por eso, que el tren de alta velocidad se proyecte con los estándares europeos y que estemos en el primer corredor que enlace el Atlántico con el Mediterráneo, que es la salida a Ezquio, de la que he comentado. Creo que es un tema muy importante y que creo que debiera ser objeto de otro debate. Entonces, para resumir esta segunda parte, yo diría que hay que buscar un transporte público eficaz y social que no tiene por qué ser necesariamente el tren. Es decir, nadie echa en falta el Irati para ir a Sangüesa que había, o el tren que había para ir de Estella a Vitoria, o el que había para ir de Tudela a Tarazona, o el que había para ir de Elizondo a Irún. Todos esos han desaparecido, sustituidos por el autobús, que en esos recorridos es mucho más eficaz y mucho más práctico. Yo entiendo que en el caso de Navarra, en el caso de Tafalla y Alsosa, seguramente pasará lo mismo, pero creo que por si acaso en el caso de Tafalla se debiera hacer un punto de adelantamiento y estacionamiento, lo que llaman PAET, de la misma manera que está previsto uno en Lacunza, en el trayecto desde Pamplona a Ezquio. Y ese punto de adelantamiento pudiera servir de estación en el caso de que se opte por esa solución. Evidentemente hay una estación prevista en Tudela que por eso precisamente el trazado que antes hemos puesto rodea la ciudad, y hay una estación prevista cerca del actual hospital. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido una parte intensa e interesante esta de las emisiones y del tema del cambio climático. Cambiamos un poco el orden para no seguir, por cambiar un poco el orden, sin más. Como ha empezado ahora Francisco, le doy la palabra otra vez a Pablo, luego seguiremos con Josean y acabará Luis, que es, al fin y al cabo, nuestro anfitrión, ¿no? Y pues, Pablo, cuando nos digas. Bien. Le vamos a cobrar al señor Galán derechos de reproducción de nuestros textos, manipulados además. Bien, cuando la Fundación Sustraira Cuncha elabora el TPS, que por cierto lo presentamos en septiembre y en mayo volveremos probablemente a finales de mayo con las aportaciones que ha habido, porque nos hemos dedicado estos 8 meses a presentarlo en multitud de localidades, asociaciones, colectivos, sindicatos, partidos políticos y toda aquella colectividad o persona que ha querido escucharnos, pues hemos ido recogiendo aportaciones, las estamos un poco ahora preparando y las presentaremos, ¿no? Cuando nosotros hicimos esta propuesta era porque principalmente veíamos que había que apostar por el tren llamado convencional, que había que apostar por el tren como columna vertebral de la movilidad en nuestro territorio, ¿no? Y además, físicamente, es una columna vertebral prácticamente en nuestro territorio, ¿no?
Y lo que hicimos fue recopilar, o sea, nosotros no nos hemos inventado nada, ni hemos visto la Luna de Valencia, ni hemos ido a Marte y hemos descubierto vida, ni nada de eso. Lo que hemos hecho es recoger pues, cosas que habían hecho muchos sindicatos, grupos ecologistas, la propia Renfe, Adif, planteamientos y estudios que se han hecho de viabilidades ferroviarias en alta velocidad y en trenes convencionales, tanto a nivel peninsular como a nivel europeo, ¿no? Y sobre eso y lo que ya teníamos y conocíamos, pues elaborar esa propuesta que, como sabéis, y como bien ha hecho el señor Galán, pues la podéis rescatar, la tenemos en abierto y no cobramos royalties ni nada de eso, ¿no? Y lo que hicimos fue, sobre todo con vistas a generar un debate más allá de TAP sí, TAP no, sino qué modelo de movilidad ferroviaria queremos, qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Claro, cuando se dice, por ejemplo, que el tren de alta velocidad va a consumir menos energía que el tren convencional, permítanme que dude de la veracidad de ese hecho o de ese dato. Cuando todos los estudios que se han hecho por universidades de diferentes partes del Estado, una de las críticas que hacen precisamente es denunciar el derroche energético que supone no solamente el tren cuando funciona, sino todo el proceso de construcción del trazado ferroviario, ¿no? Que eso no se contabiliza cuando, por ejemplo, se habla de emisiones de CO2. Tampoco se habla ni se contabiliza los mantenimientos a futuro, a medio y largo plazo. Y entonces tenemos informes y estudios con la I vasca, por ejemplo, en proyecto, que hablan de que se tardaría unos 100 años en recuperar medioambientalmente todas las emisiones de CO2 que se hagan durante su proceso de construcción. Un siglo, casi nada. Pero vamos a suponer que efectivamente los Ferraris consumen menos que un Seat Panda, por hacer un paralelismo en el mundo automovilístico. Y vamos a suponer que no nos vale con las carreteras nacionales que tenemos, las autovías y autopistas, sino que vamos a hacer unas nuevas autopistas para que anden los Ferraris a 300 kilómetros por hora. Porque eso es lo que es el planteamiento del tren de alta velocidad. Es poner Ferraris con un nuevo trazado para que puedan correr. Y los Ferraris consumen mucha energía. Yo tengo un conocido, no voy a hacer amigo porque si no se me va a entender mal, que tiene un Ferrari. Le gusta mucho, pero lo usa poco. Porque antes ganaba mucho dinero, pero ahora no gana tanto y le cuesta mucho llenar el depósito. Pero se lo paga él. El Ferrari ferroviario de la alta velocidad lo vamos a tener que pagar entre todas y todos, y a escote es cierto que una ronda de whiskies de 25 o 50 años, si lo pagamos todos a escote aquí, aunque se la beba solamente uno, sale más barata. Pero si la tiene que pagar ese uno por bebérsela, le sale muy caro ese whisky. Nosotras y nosotros apostamos por un ferrocarril que una poblaciones, que vertebre el territorio, para que, entre otras cosas, no salgan informes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos que hemos visto estos días en los medios de comunicación escritos principalmente, donde se demuestra el despoblamiento rural en Navarra. El tren de alta velocidad va a acelerar con mucha más velocidad ese despoblamiento, porque va a originar un modelo de transporte basado en apostar por los grandes núcleos urbanos. Y la despoblación viene porque, entre otras cosas, te vas cargando infraestructuras de comunicación. Si en la zona media las personas que viven en Tafalla o en Sacana o en la Ribera o en Tierra Estella o en Sangüesa o en el Pirineo no tienen adecuados medios de comunicación, de transporte, estamos hablando de transporte en cercanías, que les faciliten también transportes a más largas distancias, y tienen que trasladarse a un Pamplona, pues al final la gente se acaba yendo a los grandes núcleos urbanos, que es lo que está pasando a nivel mundial con la apuesta muy decidida de una movilidad concentrada en grandes urbes. Porque eso no es obra del Espíritu Santo, eso está planificado por determinados poderes económicos que necesitan concentrar grandes poblaciones para producir y beneficiarse con esa producción de materias primas, etcétera, y de bienes de consumo finales. Nuestra apuesta es aumentar a 8 frecuencias diarias el actual Madrid-Pamplona-Iruña sobre las actuales que hay, y aumentar a 6 el San Sebastián-Donostia-Barcelona y también el Vitoria-Bilbao.
Nuestra apuesta también es aumentar el número de cercanías y regionales con una línea básicamente de reapertura de apeaderos y estaciones que muchas de ellas están en estos momentos cerradas y que darían acceso prácticamente al 70 y tantos % directamente de la población. Nuestra apuesta es hacer un desdoblamiento de vía, con lo cual, como hay un informe por ahí de Ecologistas en Acción elaborado hace pocos meses, se podría cuadriplicar incluso el actual número de trenes que en estos momentos van en vía única. Nuestra apuesta es que no se hagan estaciones nuevas, ni en Echabacoiz ni en ningún sitio. Nuestra apuesta es realizar mejoras en los trazados en aquellos puntos donde sea potencialmente más interesante la intervención. Nuestra apuesta es abrir la Castejón-Soria como línea de acceso a la meseta y que favorecería también al Valle del Ebro. Nuestra apuesta también es optimizar el mantenimiento y uso y mejora actual del trazado ferroviario. Estamos hablando de una apuesta que en infraestructuras y en dotación presupuestaria podría rondar en torno a los 2.000 millones de euros. La apuesta solo de construcción del trazado del tren de alta velocidad que hay en estos momentos encima de la mesa, si se va por Ezkio y Itxaso aún sería mayor, están hablando de 4.000 millones de euros, que ya sabemos lo que pasa muchas veces con las obras públicas. Sabemos cuándo se empiezan, cuánto van a costar al principio, pero no sabemos ni cuándo se acaban ni cuánto van a costar al final, que no suelen ser precios menores. Por ello apostamos por las cercanías como base fundamental de la movilidad en Navarra. Esa es nuestra apuesta del X+I, que es igual al TPS, al tren público y social. El X lo representa el cruce de Castejón y la Y lo representa el cruce de Alsasua. Apostamos por un tren de mercancías mejorando la actual vía, con esa doble vía, bien con un tercer raíl o bien con ancho internacional directamente. Nuestra apuesta es unir la ciudad del transporte a ese trazado. Las líneas del TAV que están propuestas no hablan de unir. O sea, la ciudad del transporte, que es el núcleo, digamos, en la comarca de Pamplona, del transporte por mercancías por carretera, en la propuesta del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones, en ningún momento se habla de unirla al ferrocarril de alta velocidad, porque no se van a transportar mercancías por la alta velocidad. Y si no, que se lo digan a los sevillanos, madrileños, aragoneses, pero sobre todo a los madrileños y sevillanos que llevan 25 años, un cuarto de siglo, con líneas de alta velocidad española. No se ha transportado una sola tonelada de mercancías. Si es tan bueno, si se ahorra tanta energía, ¿por qué no se ha hecho? Habría que ampliar y renovar la actual estación de Pamplona, donde está, en San Jorge Sanducelay. Habría que actualizar el sistema de seguridad actual. Es un tema muy importante el tema de la seguridad ferroviaria, para que, entre otras cosas, no pasen casos como el de Santiago. Habría que apostar que la actual estación de tren y la actual estación de autobuses tuviesen un servicio de autobús interconectado entre horarios de trenes y horarios de autobuses, que sirva de enlace para ambos modelos. Nuestra prioridad sigue siendo el transporte por ferrocarril, no como se ha planteado aquí con parte de nuestro texto de apostar por el transporte por autobús, sino que el autobús sea subsidiario del ferrocarril, que sea de carácter público, no con líneas privatizadas, y apostamos por un corredor cantábrico-mediterráneo, pasando por Pamplona e Iruña, dentro de la red básica europea, como está ahora, mixto para personas y mercancías, con ancho europeo, doble vía, velocidad media de 180 km por hora para personas y unos 90 km por hora para mercancías. Las mercancías en ningún sitio del mundo van a más de esa velocidad, entre otras cosas porque las mercancías que se transportan por ferrocarril suelen ser material pesado y por cuestiones de seguridad no se hace. Y todo ello utilizando y aprovechando al máximo la actual plataforma ferroviaria, reforzando y renovando las estaciones de Pamplona e Iruña, Tafalla, Tudela y Alsasu como principales núcleos de intercambiador de mercancías y personas. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Paso la palabra a José Ambeluki. Bueno, yo, como he dicho al principio de la intervención, considero que el tren convencional y el tren de alta velocidad no son excluyentes, sino que son complementarios entre sí, porque así se debe entender lo que es la globalidad del transporte, juntando también el resto de transportes, como puede ser autobús, como puede ser avión, como puede ser barco, ¿no? Por eso siempre defiendo el transporte en su globalidad y en el sitio en
en el cual pues, bueno, uno tenga que utilizar la forma más adecuada para transportarse. A partir de ahí, como he dicho, tiene que haber una coordinación total entre ellas, como ocurre en otros países europeos, para tener un servicio ferroviario cercano y de calidad, ¿no? Entonces, una de las, como he comentado anteriormente, las competencias del tren de alta velocidad están en el Estado, pero tenemos una competencia que todavía está sin transferir, que es la del tren de cercanías, que a la hora del planteamiento que estoy poniendo encima de la mesa sería fundamental adquirir esa competencia que ya viene reconocida en la LORAFNA y poder establecer, junto con la construcción del tren y el resto de medios de transporte, un nuevo transporte eficaz que vaya en la línea de dar servicio y de vertebrar Navarra, con uno de los motivos sea precisamente el que ha indicado Pablo de ese peligro que hay de despoblación. A partir de ahí quiero recordar también, con respecto al tren con el tren de alta velocidad, la línea, que se ha citado antes, que tardas 3 horas 9 minutos en llegar de Pamplona a Madrid, pero eso es así porque, claro, antes tardábamos prácticamente 6 horas si cogías el nocturno que iba por Valladolid o el de Soria, que era 5 horas. Y eso es porque en el intercambiador, pues bueno, ahí está la nueva línea de Alvia y puede ir más rápido. Como consecuencia de esa pérdida, esa reducción de tiempo tan importante, se pasó de unos 80.000 viajeros al año a 400.000 viajeros al año, que eso, pues creo que minoría de población no me lo parece. Me parece que es un anuncio importante, un aumento importante de personas que utilizan el tren, Si tú reduces una hora más, de 3 horas a 2 horas, como se estaba planteando, pues es evidente que vas a tener más posibilidad de atracción. Una posibilidad de atracción que, como bien se ha comentado aquí, pasa también por la política comercial de Renfe, que no es cuestión también únicamente de lo que es la infraestructura, sino también la política comercial y los precios, que muchas veces, y con razón, se quejan de que son caros. Pero eso no es problema de la infraestructura en sí del tren de alta velocidad, sino, como digo, de la política comercial de Renfe, que es probablemente uno de los mayores cuellos de botella que hay en el sistema ferroviario español. Es un tema que, como bien yo creo que ha apuntado bien Pablo, y ahí le voy a dar razón, es un tema que se tiene que abordar con mayor profundidad para mejorar esa política comercial. Una política comercial que también viene determinada también por el canon que Adif, que es la empresa explotadora de todo el sistema ferroviario, cobra la propia Renfe y que no le deja mucho margen. Ahí también hay modelos para poder reducir aún más el modelo y hacerlo más económico, porque por el tren el coste de funcionamiento va prácticamente igual si va vacío o va lleno. Entonces, claro, eso es un derroche que vaya vacío. Por eso hay que hacer todo lo posible para que vaya lleno. Porque además tiene capacidad las líneas para llevar muchísimos más trenes y, por tanto, muchísimos más pasajeros. Y, evidentemente, pasajeros que sacas de los tráficos de carretera. Bueno, pues eso es importante de cara a que el transporte por tren es algo bastante más sostenible y, desde luego, bastante más ecológico que el transporte por carretera. Centrados ya en el tema ecológico, toda obra pública tiene un impacto medioambiental, eso que duda cabe. Es irrebatible, tienes un impacto muy potente a la hora de hacer la construcción, tiene efectos barreras, como bien se ha dicho. Pero bueno, también existen las declaraciones de impacto ambiental que procuran, en la mayor medida de lo posible, minimizar esos impactos y esos efectos barrera que existen con pasos de fauna cada X tiempo, cada X metros que están estipulados según la normativa. Es cierto que crea, como he dicho, unos efectos barreras, pero que se tratan de minimizar. Por lo tanto, no es una barrera inexpugnable, sino hay pasos de fauna y están, como he dicho, están estipulados por ley. A partir de ahí también, bueno, pues el 40% de la energía que se consume es en transporte y prácticamente casi todas de origen fósil, que representa el 50% del coste anual. En Navarra viene a ser del orden de unos 2 millones al día. Para ser competitivo, se ha dicho que el tema que se ha comentado de las mercancías, yo quiero recordar, que ya lo he comentado antes, desde el nuevo puerto seco de Tudela al puerto de Bilbao son 170 kilómetros,
por carretera y 244 por tren. Eso hace inviable que las mercancías vayan por tren por el mero hecho del mayor costo y del mayor costo simplemente en distancia. Desde ese punto de vista de las mercancías del puerto seco de Tudela que vaya hacia el puerto de Bilbao, pues la verdad es que sería un adelanto importantísimo y, como he comentado anteriormente, centro neurálgico. Otro de los objetos también desde el punto de vista ecológico es la emisión de gases invernadero. Nos ha puesto Pablo un maravilloso ejemplo con respecto al Ferrari y yo me gustaría darle un pequeño matiz, ¿no? El Ferrari funciona a gasolina y el tren es eléctrico. A partir de ahí, como he dicho, el objeto de emisiones de gases invernadero, el 25% de la emisión procede del transporte, como he dicho, y hay que cumplir la hoja de ruta europea para poder reducirlo. El Plan Energético de Navarra de Horizonte 2030 establece que para ese año el 50% energético sean de fuentes renovables. Entonces, a partir de ahí hay que actuar en varios sentidos, ¿no? Aumentar la producción de energías renovables, que eso es que duda cabe, reducir el consumo de no renovables y, sobre todo, reducir la dependencia del automóvil. Cuando antes he comentado los datos de 80.000 a 400.000 y el tema de mercancías, por ejemplo, el claro ejemplo del puerto seco de Tudela, pues está sacando toda esa gente, ya no está en carretera, sino lo llevas al tren. Y eso tiene un impacto vamos, para mí, desde mi punto de vista, indudable en la emisión de gases invernadero, con los datos que se han puesto antes encima de la mesa, que los ha comentado el compañero Francisco. A partir de ahí, bueno, se ha hablado también de la no rentabilidad. Y bueno, la no rentabilidad no únicamente tienes que verlo desde el punto de vista económico también, sino desde el punto de vista social. Se ha chocado que no hay estudios, y no estoy de acuerdo, hay estudios. Hay un estudio de Pablo Coto Millán, por ejemplo, del decano de Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria, que junto con Vicente Inglada y Pablo Casares sitúan el umbral de rentabilidad social en 6,5 millones de viajeros al año. Para que nos hagamos idea, el Madrid-Barcelona ronda los 8 millones. La línea, por cierto, de alta velocidad de Madrid-Barcelona, que lleva, como he dicho, 8 millones de viajeros, pero nada impide que llegue a más de 16 o incluso 20 millones. Nada impide. Están los cuellos de botella que he comentado anteriormente. Estos factores creo que deben contar, no solo el estrictamente económico, ¿no? Antes, por comparar un poco, ¿no? Se ha puesto encima de la mesa también que es más barato el hacer un sobreancho. Yo no estoy de acuerdo. He puesto ya mis argumentos encima de la mesa, no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que constructivamente va a salir más caro, independientemente de la prevención de riesgos laborales, como he dicho anteriormente. Y sí que me gustaría, y esto es un guante que lanzo aquí al compañero Pablo, es qué estudio de ingeniería os ha validado esos argumentos que habéis dicho que es más barato. Porque de verdad tengo curiosidad profesional para verlo. Porque yo ya te digo que llevo más de 15 años en obra pública y desde luego los estudios que yo he visto, los presupuestos que yo he podido presentar en base a lo que he comentado anteriormente, no me cuadra que pueda resultar ser más barato o más caro, porque no únicamente no es el movimiento de tierra, sino también tiene muchísimas más afecciones en obras de fábrica. Obras de fábrica son elementos constructivos que cruzan horizontalmente y transversalmente la línea de tren. Hay muchísimas afecciones que hay que corregir y, bueno, pues la verdad que tengo curiosidad profesional para que se me resuelva ese detalle, nada más. Bueno, acabamos el turno de intervenciones con Lucía Arte. Venga, Luis. Quizás la discusión entre el proyecto de tren convencional, organizarlo, y lo que sería la construcción de un TAV nos da muchas pistas. Aquí hay un debate, nos da muchas pistas de quién es la responsabilidad. Estos estudios, antes de decidir sin ningún tipo de participación ni de estudios la construcción de un tren de alta velocidad, Fomento, Adif o el Gobierno de Navarra debería haber hecho un estudio de una alternativa que nosotros consideramos más barato. Es su responsabilidad y no se ha hecho en absoluto. Ese estudio está sin hacer. Igual que está el estudio de cuánta gente utiliza la larga distancia habitualmente. Hablaba Josean del estudio de Pablo Cote de 6,5 millones de viajeros necesarios para que una línea de alta velocidad tenga un mínimo de rentabilidad. Vuelvo a insistir, en Navarra estamos hablando de 600.000, 900.000. Quedan bastantes millones para que la línea del corredor navarro tenga visos de alcanzar un mínimo de rentabilidad. Creo que los datos los ha dado Josean. Volvemos a insistir, las líneas de alta velocidad no van a llevar mercancías.
A partir de allí cojo las declaraciones de Anay Astiz, que fue consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra, del PSN. Dice, sinceramente, si el tren de altas prestaciones solo se fundamentase en llegar una hora, pongámosles que es una hora antes o después, no merecería la pena semejante inversión. Entonces hizo el truco de llamarlo TAP y decir que iba a llevar mercancías. Volvemos a insistir, no es cuestión de dar más datos, hay dificultades económicas, técnicas de todo tipo para que las líneas de alta velocidad lleven mercancías pesadas, que es la mayoría de las mercancías que se mueven. Voy un poquito al tema del tren convencional. Como ha dicho Josean, van a ser complementarias. Si se construye la línea de alta velocidad, será para pasajeros. Los trenes Alvia de larga distancia desaparecerán porque, como no hay suficiente número de pasajeros, quitarán esas líneas para que los pasajeros se vean obligados a utilizar las líneas de alta velocidad. Eso es un hecho que ha ocurrido en el resto del Estado español y nos encontraremos con dos redes ferroviarias, ambas fuertemente deficitarias, una para pasajeros y la otra para mercancías. Pero nos vamos a encontrar que la red convencional, que va a ser para regionales y mercancías, va a ser la del siglo XIX, porque no la van a arreglar para llevar mercancías. Luego nos vamos a encontrar que la parte del león está en la construcción de la alta velocidad. Y a veces, sin muchos datos, nos podemos hacer una idea de por quién está detrás de estos proyectos. Comento rápidamente. Bueno, Íñigo de la Serna, que fue alcalde de Santander, es el que está detrás del proyecto, es el presidente de Fomento, el ministro de Fomento, y quiero llamarle la atención sobre el presidente Juan Bravo. Juan Bravo es el presidente de Adif actualmente. Juan Bravo fue la mano derecha de Gallardón, que, como todo el mundo sabréis, fue quien realizó todas las radiales que se van a acabar pagando con dinero público en Madrid, un gran apostador por el tráfico por carretera. Juan Bravo, presidente de Adif, está imputado actualmente en el caso Lezo por el tema del canal de Isabel II. Para que nos hagamos una idea qué le puede importar a Juan Bravo e incluso a Íñigo de la Serna el tema de construir un TAP para evitar el cambio climático. Volvemos a insistir, esto es un negocio, como se ha demostrado durante muchísimos años. Me gustaría, para que veáis el negocio y por qué lo llamamos elitista, aquí tenemos algunos datos que también son de Renfe. En la inversión, estos son datos del 2016, se asignó a la alta velocidad el 67% de la inversión, para una población del 6,84. Esto supone 30 millones de viajeros. Sin embargo, para las líneas convencionales de larga, media distancia y cercanías se dedicaron el 13%, solamente el 13% para 400 millones de pasajeros. Esto nos indica por lo que se está apostando, por la construcción de alta velocidad y la movilidad rápida de esa minoría de la población. Me alegro mucho que Paco pueda ahorrar dos horas en Madrid, pero bueno, no me parece que sea necesario pagar una infraestructura de estas características para que pueda estar 2 horas más en Madrid. Y como ya ha hecho Pablo, la cuestión de la alternativa, yo quisiera poneros partir de otro punto de vista, porque en estos debates siempre partimos del punto de vista de que el crecimiento económico va a continuar, de que las cosas van a continuar como estaban hasta ahora y que va a haber recursos para todo este tipo de obras y que, como va a haber crecimiento económico, va a seguir creciendo el número de pasajeros y de mercancías y hace falta nuevas infraestructuras. Este ha sido el discurso que hemos vivido durante todos estos años. Yo quiero plantearos otra hipótesis, que creo que no es descabellada. A ver si podemos partir de otro lugar en el que partimos de otro lugar completamente diferente. Y la hipótesis que nosotros manejamos es que posiblemente el crecimiento económico es una cuestión del pasado. Es una cuestión en la que ya tenemos que dar un salto en nuestro imaginario y empezar a pensar que estamos entrando o ya hemos entrado en una nueva época. Solamente apunto cosas que ya son conocidas y que son bastante graves. Bueno, sin querer ser alarmista, había un filósofo, Walter Benjamin, que decía que él vivió el fascismo, él lo escribió cuando estaba en el auge del fascismo en Alemania.
Él escribió: la conciencia desesperada y lúcida de hallarse en medio de una crisis decisiva es algo crónico para la humanidad. Nosotros creemos que estamos en medio de una crisis decisiva para la humanidad y queremos plantear el tema del TAP dentro de este contexto más amplio. Luego, si me permitís, lo que quiero es ampliar el contexto históricamente, pero también globalmente. Creemos que hay evidencias y tendencias estructurales que apuntan a, como queramos llamarlo, estancamientos económicos, desmoronamientos, descomposiciones, crisis e incluso colapsos. Y paso a decir, de alguna manera, ¿por qué? Estamos en un sistema económico, lo podemos llamar capitalismo, creo que no hay ningún tipo de problema con eso, que necesita del crecimiento continuado en un planeta finito. Yo creo que es una obviedad, ya no hace falta muchas mayores evidencias en que este tipo de modelo económico no puede continuar. Si mantenemos, os doy un pequeño dato, si mantenemos unas tasas moderadas de crecimiento del 2,5, se doblaría el tamaño en 28 años. Se doblaría el tamaño en 28 años. Y, sin embargo, estamos alcanzando límites críticos. Los enumero rápidamente de una forma un tanto tosca. Estamos en un calentamiento global, evidentemente, que va a tener consecuencias a medio largo plazo, porque toda la contaminación que estamos expulsando a la Tierra no tiene la capacidad de asumirla. No solamente hablamos de los gases de efecto invernadero, pero podríamos hablar también de todas las basuras, los océanos están acidificando, el ozono estratosférico, etcétera, etcétera. Pero tenemos también el otro lado, le estamos lanzando contaminación continua y eso supone el crecimiento. El crecimiento, luego, si queréis, podemos ver, aquí podemos ver. Si no se descuajeringa de todo, no está aquí. Bueno, pues el crecimiento económico supone crecimiento de energía y gasto de energía. Así ha sido hasta este mismo momento. Nos encontramos también con el agotamiento de los recursos naturales no renovables. El tema del pico del petróleo, donde ya llevamos la mitad de la extracción, vamos a encontrarnos en la mitad del pico del petróleo, del gas natural, pero nos estamos encontrando también con el agotamiento de más materiales, el cobre, el fósforo, el oro, la plata, el litio. Estamos encontrando problemas ya de agua dulce que no esté contaminada. Tenemos problemas de biodiversidad. Se está hablando de la 6ª extinción masiva en la historia de la humanidad y se están poniendo en cuestión las funciones ecosistémicas. Ejemplo claro, por ejemplo, el de las abejas, que ya están perdiendo sus funciones polinizadoras. Podríamos hablar de otros puntos críticos como la contaminación química, etcétera. Voy rápidamente. Estamos en una crisis social y esto lo estamos viendo y se puede ver en cualquiera de los casos concretos, sobre todo con las migraciones masivas en las que estamos. Si la 6ª parte de la población consume el 80% de los recursos, digamos, ¿qué queda para el resto? Esto es un polvorín, y tenemos que abordarlo desde otro punto de vista. Incluso estamos entrando también en una crisis del propio sistema económico, que no está encontrando sus propios límites, no está encontrando producciones rentables, está con problemas de sobreproducción y de falta de rentabilidad. Hasta ahora lo ha ido soslayando, extendiéndose hasta el sudeste asiático, los países del este, los antiguos países del este, y sobre todo lo que ha hecho es irse al mundo financiero. Recordemos que vivimos en un mundo en el que el capital ficticio es 20 veces más que el PIB mundial, 20 veces más. Es también una bomba de relojería y, sobre todo, ahí se ha ido el capital porque no está encontrando inversiones productivas. Podríamos seguir hablando de la crisis de cuidados, que la huelga feminista lo puso ya sobre la mesa. ¿Qué pasa con los cuidados cuando se obliga a, de alguna manera, la única manera de ganarse la vida es un empleo? ¿Qué pasa con los cuidados cuando las mujeres, la única manera de ganarse la vida es ir al empleo? ¿Qué ocurre con el trabajo de cuidados si los hombres no lo asumimos, pero si tampoco lo asumimos colectivamente? Nos encontramos en esta crisis con migrantes venidas de otros países mucho más empobrecidos a
a cuidar de nuestros ancianos, nuestros viejos o nuestros hijos. Vamos un poco... Y acabo ya. Creemos que la hipótesis del crecimiento económico es endeble y podemos partir de estas crisis múltiples, ¿no? Y empezar a pensar a qué responde todas estas crisis de las que estamos hablando. Luego quizás podemos comentarlo un poco más. Y en este sentido estamos hablando de que el corredor Cantábrico-Mediterráneo son 540 kilómetros. Estamos hablando que es de alguna manera lo que están fundamentando. Estamos hablando de unas inversiones de 10.000, 12.000 millones de euros para situarnos en esta realidad. Si lo que estamos diciendo no nos estamos inventando, empecemos a pensar también el tren de alta velocidad desde esta otra hipótesis, que no va a ser la del crecimiento económico. Y acabo ya, decía un italiano que la más estupefaciente característica de la sociedad actual es la de hacer convivir las comodidades cotidianas para alguna parte de la población con catástrofes que están muy al alcance de la mano. No sé si catástrofes, pero creo que nos estamos encontrando en límites ya muy claros. Muchas gracias, Luis. Bueno, ponemos punto final aquí a esta primera parte. Abrimos un turno...